Amigas y amigos, saludo cordial y afectuoso. Escriturarte empieza hoy a presentar a los 62 poetas que participaron en el séptimo Poetón 2017 que realiza el grupo de poesía Plenilunio en la Casa Proartes con el patrocinio de la Alcaldía de Santiago de Cali, la Secretaría de Cultura y Turismo y con el apoyo del Blog Cultural NTC y Telepolvero. Hoy presentamos a Lida Cristina López, a Dalgisa Pérez y Judith Rodríguez, 3 poetas de carrera que llevan ya un tiempo realizando sus poemas y los presentaron y los presentamos hoy, iniciando este proyecto de que todos ustedes vean a todos los 62 poetas del séptimo Poetón. Y tendremos también hoy el invitado especial, el gran escritor Esteban Blandón. Gracias y veámosles. Todos los poetas tenemos secretos. El libro abierto es el secreto de un poeta. El sol nace de nuevo en un día infame. La tarde agoniza cuando los pájaros sufren. La noche aparece y un fantasma se escapa en la fiesta de fin de año. Vuelve agosto. Su regreso deja volar el alma de los amantes y los poetas escriben secretamente los más bellos versos. Mensaje de texto. El mundo avanza y antes eran las cartas, luego escribimos mensajes, luego vino el internet, el WhatsApp, los mensajes de texto, un mensaje de texto con interrogantes. ¿Qué haces, mi vida? Confundida contesto. Preparo mi ensalada favorita: pepino, zanahoria, tomate, habichuelas, aceite y más todo lo que hay en la cocina, incluyendo tu mejor amigo. Comencé a escribir hace mucho tiempo, pero la que me impulsó fue mi compañera Lida. Trabajamos en la misma institución, en el Cerrito, en el Jorge Isaac del Cerrito. A partir de ahí comencé a recopilar todo lo que escribía. Entonces la mayoría de mis poemas son a raíz de las experiencias que tengo de vida y en general con mis estudiantes. La que voy a leer dice: Mi niña negra, sigue mi niña negra, no pares de luchar, no permitas que te vuelvan a ultrajar, sigue adelante sin descansar. Lo que pasó no fue tu culpa, fue un malvado que violentó tu inocencia y por el cual no pudiste y con el cual no pudiste luchar. Sigue adelante, mi niña, lucha por ese ideal que no puedes truncar. Recuerda que debes triunfar. No permitas que te envuelvan en comentarios fastidiosos que te quieran hacer avergonzar. Levanta tu cabeza y brilla con luz propia, brilla con un lucero, como no te avergüences más. Adelante, mi niña negra, no pares de luchar. Dice: así nací como una flor tierna, frágil y esperada. Qué decepción, era una niña. Los años pasaron,
Crecí y comencé a producir amor, ternura, gozo y satisfacción. Llamé la atención, me convertí en el centro de atención. Ya me gané la aceptación, luché y logré, ya soy adolescente. Compañía indispensable, me convertí en ejemplo, ocupo un lugar en este mundo donde tengo que luchar por ese lugar. Voy a leer, perdón, voy a leer lo que nunca he leído en Cali. ¿Qué tiene de bendito este día? Si igual la estancia respira las afugias y esperanzas de cualquier día de agosto, si la muchacha aún resuelve sus ausencias y sus ausencias tras las puertas, también muere el carmín en los santuarios de domingo. ¿Qué tiene de bendito este día si la red sigue sin señales? Los muchachos juegan en las calles y entre calles y vidrieras. ¿Qué tiene de bendito si el músico silencia el balón? Será en soñar en el patio de las encrucijadas o en el recodo de las vigilias del vecino. Vino, color y versos para estos muros del tiempo. Éxtasis en el caos del hastío. ¿Qué tiene de bendito si los cometeros encandilados migraron a la ciudad? El viento con fuerza gime la ausencia. Desmanteladas de colores deslucen las tapias. Va el gesto creativo de los niños por el llano y sábanas blancas delante de ellos. ¿Qué tiene de bendito este día si las Eurídices y Ofelias siguen esperando en las estaciones de domingo? ¿Y qué de bendito tiene si el cimiento de la casa se deteriora en soledades? Esta silla mece las esperanzas entre el juego de los días en sus tardes. La contienda permanece y permanente de hijos que añoran el regreso por las acantiladas de la infancia. Y que tiene de bendito si igual la estancia se sostiene con la esperanza del regreso. Soy poeta del campo, soy caliza y mármol, escultura que pulir, alma y espíritu en la arena. Soy poeta de caña y río, uno de las ruinas de mis ancestros, de criaturas en desbandada por pinares, orilla de aguas profundas. Soy greda de cantera urbana, poema de sequías y crecientes, del grafito y del exilio, poeta del dolor que canta entre cununos por esteros, poeta de ángeles suicidas, de los inconformes, de quienes caminan su locura, poeta de la vida y de la muerte. De Elmo Valencia, poema para aumentar el poder de la libido. Hagamos el amor frente al espejo, donde la belleza se mira los senos. El espejo no dirá nada, la belleza menos. O hagámoslo frente a un cuadro de Goya. Me gustaría la maja desnuda por el brillo de su vello púbico. Goya no dirá nada, la maja menos. ¿Te imaginas nosotros haciendo el amor frente a ese lienzo que en el mercado tiene un valor de millones de dólares según los mercaderes del arte? Se me paran los pelos de punta de solo pensarlo. Si un gato nos mira, hagámoslo.
Me gustaría que fuera el gato que Cleopatra guardaba entre sus muslos. Los gatos, tan tiernos, sobre todo el gato de Cleopatra. Hagámoslo frente al ovni en que los marcianos vinieron a la Tierra para presenciar la resurrección de Cristo. El ovni no dirá nada, los marcianos menos. Hagámoslo frente a cualquier cosa, un televisor encendido, un fetiche, una concha marina, un buque de guerra, un canario, un escaparate, un fusil, un coche deportivo o una araña peluda. Menos frente al volcán Vesubio. Como en los tiempos de Pompeya, un río de lava podría nuevamente cubrir nuestros cuerpos desnudos. De Elmo Valencia, amémonos. Amémonos al pie de la letra de una canción de los Beatles, al pie de un verso surrealista, de un volcán echando chispas, o de un reloj despertador porque el polvo del amor tiene un sueño profundo. Amémonos bajo la lluvia para ver en el agua los gestos que harán nuestros rostros cuando lleguen los besos y el orgasmo. Delante del lago de los sueños, donde vive tranquilo un cocodrilo de plata, para hablar con él y decirle que nunca dejaremos de amarnos. O detrás de una estatua cagada por miles de pájaros, nos traerá buena suerte. Amémonos como Diego Rivera amó a Frida Kahlo y Neruda a su canción Desesperada. Desesperados estamos todos porque no sabemos hacia dónde nos lleva este barco ebrio de Rimbaud. Amémonos lejos del mundanal ruido o cerca del aeropuerto para oír el rugir de los motores de los aviones, cuando estemos unidos con los cuerpos ardiendo. En fin, amémonos hoy jueves, porque mañana lunes es imposible. El tiempo es un recurso no renovable y vital para el cumplimiento de sus objetivos personales y empresariales. Consulte ya al escritor coaching Óscar Alfonso Muñoz. Aprender a tomar decisiones y actuaciones para triunfar, alcanzando el éxito con armonía física, mental y espiritual. Consúltenos 315-574-7346, www.gerenciadeltiempo.com. Aproveche ya el gran supercombo de muebles e innovaciones Johnny. Juego de sala, comedor con vidrio y alcoba por solo 1.799.000 pesos. Fácil aprobación de crédito sin cuota inicial. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Muebles e innovaciones Johnny. Amigas y amigos, en Escriturarte tenemos como invitado especial hoy a Esteban Blandón, escritor y periodista. Esto porque nuestra compañera Lina Mosquera se entrevistó con él esta semana y lo ha invitado a nuestro canal. Bienvenido, Esteban, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a usted y al canal. Correcto. Lina, que también nos acompaña hoy en este diálogo que vamos a tener muy amable con el escritor y periodista Esteban Blandón. Entonces, iniciemos. Lina, pensamientos de Vargas Vila, el escritor más elocuente de la era moderna. ¿Qué tal te parece, Lina? Parece muy llamativo la portada, por ejemplo, conociéndolo ya, se ve un hombre serio, bastante poderoso para hablar. Pero a mí me inquieta algo. ¿Por qué Vargas Vila? Bueno, nació por el amor que tengo a la lectura de biografías. Había terminado un proyecto y me había quedado sin nada entre manos. Empecé la lectura de esa biografía y me pareció muy apasionante. La vida de Vargas Vila, especialmente la que hizo en Europa, es una vida tal vez de las más apasionantes desde el punto de vista intelectual que ha hecho un escritor. Después empecé a internarme en sus obras. Empecé con la novela más conocida, que es Flor del Fango.
y inmediatamente dije, bueno, aquí hay un trabajo para hacer de un escritor, más que como narrador o como novelista, como pensador. Sus obras están llenas de pensamientos, de aforismos, de máximas, sentencias. Y fue así como terminé, al cabo de casi 2 años, reuniendo sus obras completas. Este es un trabajo de más de 4 años, y me sentí muy identificado con él. Él es un hombre muy apasionado, y esa fue la razón por la que decidí que ese era el trabajo que iba a emprender a partir de ese momento. O sea que la pasión que le pone a lo que hace es lo mismo que usted hace también, pero es que usted se siente identificado con este personaje, por el amor que con lo que hace las cosas. Totalmente. De hecho, cuando la gente me pregunta, especialmente las personas adultas, ¿no?, a las que les llega el libro, y es como si se reencontraran con una fotografía de hace 50, 70, hasta 80 años, yo les termino diciendo, Vargas Vila soy yo. Bueno, igualmente él decía que era el dios de la tierra, ¿no? El dios de la tierra. El divino Vargas Vila fue la biografía que Pero, lo reivindicó. amigas y amigos, tenemos que conocer un poco quién es Esteban Blandón. Y dice aquí, nació el 9 de abril de 1981, no de 1948, que fue la trágica muerte de este varón del liberalismo, en la ciudad de Medellín, pero reside en Cali hace muchos años, desde los 9 años. Realizó estudios de locución y periodismo y se ha desempeñado como gestor cultural independiente, lector de poesía y como director de talleres de literatura para niños, jóvenes y adultos durante la realización del Festival Internacional de Poesía de Cali, que estamos a las puertas de... Sí, señor, en septiembre, a finales de septiembre. Perfecto, muy bien. Y en el año 2007 fue ganador del premio de poesía Palabras Autónomas de la Universidad Autónoma de Occidente. Queremos saber un poco de eso, los televidentes quieren saberlo. Así es, yo pues como la mayoría de escritores empecé escribiendo poesía. Acá falta un libro que después les comento dónde lo consiguen. He escrito varios libros de poesía, pero realmente con el único con el que me siento realmente identificado por mi madurez intelectual es ese libro. Y desde muy niño, desde muy joven he escrito poesía, y los poemas con los que participé y gané son poemas dedicados a Dios, muy estructurados, muy cortos, y pues no, para mí fue una sorpresa. Eso fue, pues estaba yo muy joven todavía, y como la mayoría de los que participamos en un concurso, pues esperamos siempre ganar, ¿no? O por lo menos tener una mención. Aquí obtuve el primer lugar, el siguiente año participé y obtuve segundo lugar en género epistolar. Pero el más significativo es precisamente ese primer premio. Además, tal vez el único que he tenido de las muchas veces que he participado, porque igual es muy difícil ganar, así sea un concurso municipal o departamental, siempre es muy difícil. Sí, afortunadamente son muchos los participantes, Sí, pero decías que eran cortos, o sea, estilo haiku. No, más bien poemas breves. Poemas más breves. sí. Pero bueno, uno después yo mismo analizando mi obra, y preguntándome por qué gané, pues uno descubre que finalmente hay méritos, ¿no? ¿Sí? Entonces son poemas solamente dedicados a Dios, muy estructurados desde el primero, desde el segundo. Lastimosamente no recuerdo los títulos porque fue hace mucho tiempo. Y bueno, como casi siempre todo lo que hago, el único libro de poesía que tengo, que es el que publico, también es un libro trabajado totalmente el tema, y durante ese año trabajé el libro para ese libro de poesía. Entonces, y ese fue el resultado, y pues bueno, eso se suma al currículum de uno como escritor. ¿Pero se siente satisfecho con los logros obtenidos hasta ahora? Sí, sobre todo a nivel intelectual. Le contaba yo detrás de cámaras a Rafael que cuando inicié el libro de Vargas Vila, como decía al principio, me di cuenta que eran 75 obras. Las de Vargas Vila. Sí, señor, las de Vargas Vila. Para estudiar, para investigar. Para investigar. Era un montón, pues. Impresionante. Y claro. Ahora ahí. Fue un proyecto patrocinado, y esa fue la razón por la que pude tener acceso, libros traídos directamente desde París, desde La Habana, desde Barcelona,
desde México, desde Argentina, donde se le publicó mucho. Entonces tuve acceso a su obra completa, y eso hace que una vez termine este trabajo, pues intelectualmente, o sea, haya alcanzado unas cimas impresionantes. O sea, uno no se imagina, que le contaba también a Rafael, que fue tanto lo que me hizo leer Vargas Vila, no solamente lo leía él, fue tanto lo que me hizo leer hasta la Biblia, ¿sí? Completa, Claro. Totalmente conocedor del tema y de los libros. Muy bien, y como decía Lina, que estás conforme con tu obra, vamos a mencionarla aquí. Es autor del libro de poesía erótica Los nombres del amor, de la trilogía que lleva por título Las memorias del stripper, del cual traes aquí un libro, Sí, señor. que está conformada por las siguientes novelas: Yo soy Duván Carvajal, El stripper de la literatura y El escritor del milenio. Un libro didáctico que se llama Cuentos filosóficos para niños marcianos, que también lo tenemos aquí. Y su último libro es este ensayo filosófico, una biografía intelectual del escritor bogotano Pensamientos de Vargas Vila. Entonces, pues aquí tenemos esta enorme obra, porque el trabajo de investigación que duró varios años, pues produjo toda esta multitud de frases de Vargas Vila. Por ejemplo, la magnificencia de sus sueños lo aislaba siempre de las tristezas de la vida. Es soberbio, él es, Sí, es una un soberbia. solitario, pero él le llamaba a sus obras de filosofía, le llamaba obras de meditación. Escribió 8, un diario espiritual y un diario intelectual, ¿no? Y es de ahí donde extraigo parte de los aforismos y el conjunto total de su obra. Yo no me quise ceñir solamente a los libros de filosofía, que también son escritos en aforismos, porque su obra aforística está diseminada por toda su obra, por las 75 obras. Y el libro está desde principio a fin, incluyendo mi ensayo, está en textos muy breves, ¿no? Es tipo pensamientos o aforismos. Él, como Goethe, se había hecho una religión, la de su orgullo. Esa era la religión de él. Sí, señor. Enormes frases. Pero quiero volver a la primera que leímos aquí, así, tomada en lo primero que encontramos. La magnificencia de sus sueños lo aislaba siempre de las tristezas de la vida. Él se declaraba un solitario profesional, un hombre de meditación, y solamente él lo dice, un hombre que se ha dedicado a leer puede llegar a estas cimas intelectuales, que para la gente que después tenga oportunidad de acceder al libro, uno se queda sorprendido, porque realmente aquí está Vargas Vila resumido, el Vargas Vila que ya nadie lee, que a nadie le interesa leer, que ni siquiera estudia. Yo le decía a alguien, me decía, pero es que ya está muerto, nadie lo conoce. Yo le digo, mira, por envidia, por ignorancia, simplemente la gente no lo estudia, ¿no? Ni siquiera en la academia. Me he encontrado con señores doctorados en filología que lo han estudiado, ¿no? Pero por aparte, me dicen que en la academia ni siquiera lo nombran. Bueno, pues, Mencionábamos, Rafa, lo de aforismo de Vargas Vila. ¿Cuál es su aforismo favorito de él y por qué? Esa siempre es la pregunta del millón para mí, aunque no son sino 999, ¿no? Poquita. No son sino- pero, Fácil de pero, escoger. Fácil, pero la respuesta está fácil. más que esa, me gusta cuando él habla de él mismo dentro de los libros en tercera persona. Entonces hay una que dice, que se autodescribe, ¿no? Y eso es una especie de aforismo. Dice, llevaba la ironía en las garras y lo primero que destrozó fue la gramática. Uy. amigas y amigos, estamos en Escriturarte con un invitado especial. Se llama Esteban Blandón, escritor y periodista, y nuestra compañera Lina Mosquera. Y vamos a conocer los patrocinadores de Escriturarte y ya regresamos para seguir hablando de su obra, de su escritura, de su investigación.
Aproveche ya el gran super combo de muebles e innovaciones Johnny. Juego de sala, comedor con vidrio y alcoba por solo 1.799.000 pesos. Fácil aprobación de crédito sin cuota inicial. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Muebles e innovaciones Johnny. El tiempo es un recurso no renovable y vital para el cumplimiento de sus objetivos personales y empresariales. Consulte ya al escritor coaching Óscar Alfonso Muñoz. Aprender a tomar decisiones y actuaciones para triunfar, alcanzando el éxito con armonía física, mental y espiritual. Consúltenos 315-574-7346, www.gerenciadeltiempo.com. Regresamos, amigas y amigos, y estamos en el programa Escriturarte con el escritor y periodista Esteban Blandón, autor de varios libros. Especialmente hoy estamos hablando de la historia breve de José María Vargas Vila. Pero antes de continuar con él, nuestra compañera Lina le tiene unas preguntas muy especiales. Vamos, Lina. Hemos estado hablando un poco de Vargas Vila, pero quiero que tú nos cuentes más sobre quién es Esteban Blandón, cuántos años tiene y por qué tanta pasión por Vargas Vila. O sea, ya sigamos un poquito ese personaje, ya queremos conocerte más a ti. Sí, bueno, yo tengo 36 años. Como conté al principio, estudié periodismo, pero realmente nunca he ejercido. He trabajado como gestor cultural y es lo más cercano que he estado pues, a mi carrera. Pero siempre relacionado con el tema de la literatura, de los libros, de la poesía, también algunos talleres para enseñar a la gente a leer y a escribir. Pero yo imagino que, bueno, los televidentes se preguntarán, un hombre tan joven, ¿por qué la literatura si eso es como para gente mayor? Dirán por ahí, ¿por qué no se dedicó más bien como a la fotografía o a trabajar en radio? No sé, por esos lados. Sí, y ahí es curioso que vuelvo sobre Vargas Vila porque el libro y lo que hago le da respuesta a esa pregunta, y es el libre pensamiento. Es la posibilidad de dedicarme a hacer lo que realmente me gusta, ¿no? Entonces, la literatura me permite decir, escribir y pensar con mucha libertad. De pronto, si estuviera en un medio, que de hecho me gusta mucho la radio, sobre todo la radio y la prensa escrita, pues ahí uno está más supeditado a una línea editorial, ¿sí? Escribir me permite decir siempre, o sea, tener toda la libertad para expresarme, y eso es tal vez lo más interesante
de ser escritor por encima de otras expresiones artísticas? Bueno, yo quería ayudar en esa respuesta diciendo que Vargas Vila te descubrió a ti, porque es que renace Vargas Vila con tu trabajo, con tu investigación, y aquí volvió a vivir Vargas Vila, o sea que él vino a renacer contigo, a reencarnar. Así es, tanto así que yo le digo a la gente que este libro no lo hice yo, este libro lo hice él, yo fui una especie de medio. Sí, por supuesto, es decir, en la trascendencia del ser humano existen esas opciones y esas posibilidades que son difíciles en la ciencia explicar, porque cómo se demuestra eso. Pero es que muchos de los escritores que he conocido y de los que he leído, ellos lo han escrito. Un día cualquiera, cualquier circunstancia de la vida, les pone un libro en la mano y ahí se despierta ese interés por escribir y ese camino a recorrer y ese trabajo a realizar, porque tú lo has dicho, son 4 años haciendo este proyecto y si no hubiera habido un patrocinador posiblemente se hubiera frustrado, o sea que ahí se concatena la energía del universo, todos los encuentros para que se lograra y ahora tienes un gran producto y se renova toda la historia de Vargas Vila. Nosotros, como decía Lina, los mayores, que nos gusta un poco más la literatura, la lectura, el cuento, la poesía, bueno, en fin, muchas veces encontramos esos libros, no tan a la mano ahora, porque hay mucha escritura en el mundo moderno, en el mundo actual. Cali es una ciudad donde afloran los escritores y tú eres uno de ellos. Nuestro asesor de composición de textos, Carlos Gerardo, y el ingeniero Fabio Aguirre, me contaba que te conoció hace un par de años en la biblioteca. Así es. Y no teníamos la posibilidad de encontrarnos y bueno, se dio el momento con esta obra y las otras ya terminadas y por eso te digo, o le contestamos a Lina, no se trata de la edad, sino que se trata del tiempo, se trata del momento. Y él encontró ese momento y se dedicó a este trabajo y lo hizo desde muy joven. Para agregar Sí. algo a lo que está diciendo Rafa, considero que ese es un don, porque no todos tienen la paciencia, la disciplina, porque Claro. eso se necesita tener una disciplina Sí. para leer, para buscar detalladamente quién es este personaje, qué le gustaba, qué no le gustaba. Entonces eso hace que Esteban se convierta en un puente de comunicación, transmitiendo información valiosa a otras personas interesadas en Vargas Vila. Pocos podrán que no lo conozcan, otros sí, otros lo odiarán como habíamos hablado, Sí. otros lo amarán, pero es un personaje que transmite información. Entonces creo que Esteban ha venido a este mundo es a transmitir ese conocimiento que ha adquirido durante todo este tiempo, porque ha sido un proceso largo, Claro. según lo que nos cuenta, 75 75 horas, horas. imagínate. ¿Quién estudiaría tan detalladamente 75 horas y Y con leí tanta tanto, pasión? y leí tanto sobre el autor como los mismos libros que él escribió. Es decir, investigué todas. Yo creo que no hay texto que no haya leído, inclusive sobre Vargas Vila. Inclusive hay 2 personas en Colombia, la última fue hace unos 3 o 4 años, que hicieron su doctorado como tema Vargas Vila. De pronto se decepcionaron un poquito por el énfasis que le dieron. Yo nunca me decepcioné de nada porque mi objetivo era clarísimo, ¿sí? Era rescatar su pensamiento filosófico. Y ese es el resultado. Fue más fácil porque tenías un objetivo más claro. Más claro, inclusive no. El otro era expectativa, sí, no más. No era tanto como, porque inclusive la gente me pregunta, para mí es el escritor más importante que ha dado Colombia históricamente, ¿no? Y yo estudio mucho a García Márquez, ¿sí? Porque siempre hay que nombrarlo, pero les voy a contar esta cosa, esto que es muy Esta interesante. anécdota, Sí, esta anécdota, nota. claro, de García Márquez cuando empezó el éxito con 100 años de soledad. En Bogotá los periodistas por ahí en el año 75 le preguntaron, bueno, pero ¿usted qué piensa de todo el éxito que tiene como escritor? Que no es muy usual que los escritores sean tan exitosos. Él dice, pues mire qué cosa tan curiosa, ¿no será que yo soy el Vargas Vila de mi época? Y nunca más volvió a hablar de Vargas Vila García Claro, Márquez. lo prohibió la editorial. Exactamente, pero lastimosamente. y él se compara con con Vargas Vila porque fueron autores
muy leídos, muy traducidos, y sus libros se vendían muchísimo. O sea, en América creo que pocos países se dan el lujo de tener dos escritores con trayectorias tan largas y tan exitosas, y hay que decirlo también económicamente. Vargas Vila es de los pocos escritores que vivió de sus obras, de sus regalías. Sí, entonces, a propósito de esa anécdota de la expresión que hizo nuestro Nobel único de literatura que tenemos, y ahora tenemos ya dos Nobel, ¿no? Uno de literatura y uno de la paz. Nos vamos enriqueciendo de Nobel. Bueno, qué chévere. Entonces, quisiera como conocer un poco de algunas otras notas especiales, anécdotas en ese recorrido, en ese trabajo. Sobre todo, ¿cómo te diste cuenta que había una obra en Cuba, una en Argentina o varias en otros países, y cómo lograste hacerlas llegar? Bueno, primero que todo, quiero darle las gracias al señor Argemiro Burgos Molina, que es el que me patrocina la obra. Gracias a él me entero de obras que ni siquiera aparecen en las portadas o nombradas en internet, ¿no? En Google, que es donde uno busca. Entonces, y otra cosa, llegué a él por un librero que le vendió unos libros, y después él le comentó de que había un joven, esto fue en Medellín, de que estaba estudiando Vargas Vila. Entonces, él me dijo, no, pues dígale que puede ir a mi oficina, allá tiene una biblioteca. Y desde el momento se entusiasmó mucho. Y el señor, desde el primer momento que me vio, o sea, se dio cuenta de que valía la pena por las características del trabajo. Y el señor es un apasionado de Vargas Vila. Entonces, buscando libros en su biblioteca, me encuentro con uno especialísimo que está, y yo creo que el próximo año ya lo voy a conocer, que yo mismo transcribí, que se llama El canto de las sirenas en los mares de la historia, que es todo un trabajo sobre la historia de la elocuencia. Yo digo en mi ensayo dentro del libro, digo, tal vez decir el más elocuente sea una exageración, pero uno se da cuenta que no. A principios del siglo XX, en varios países lo llamaron el escritor más elocuente del siglo XX. Y fue sobre todo respetado por sus argumentos. Él se declara totalmente ateo, pero más allá de que lo sea o no, es como defiende, o sea, los argumentos que tiene para defender su ateísmo, ¿no? Y es a eso frente a lo que uno se queda impresionado. Y esa es la elocuencia de Vargas Vila. Se llena de argumentos y son tan válidos como los que tiene cualquier otro, haya o no haya leído. Pero él toma a Dios para argumentar que el hombre es Dios. Exactamente, porque Entonces, porque dice si hay alguien que puede crear y destruir, ese es el hombre. O es decir, que hace de Dios. Es el que tiene el poder de hacer todo lo que quiera, podríamos decirlo así. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta, aprovechando pues como todo ese proceso que nos has mencionado, tantos años de estudio. ¿Cómo esto ha impactado en tu vida? ¿Qué cambios ha hecho esta investigación sobre Vila? Bueno, intelectualmente muchísimo. O sea, yo soy otro después de Vargas Vila. Tal vez para los detractores de Vargas Vila, hace 5 años les era difícil creerlo, ¿sí? Pero una vez empecé a investigar toda su obra, a relacionarme con autores, especialmente de la literatura francesa, que es como la literatura por la que más me ha apasionado, dije, bueno, o sea, es prácticamente como me llegaron a decir 3 personas, me llegaron a decir en casi muy rápido. Yo empecé a hacer el libro, a imprimirlo desde muy joven, desde muy rápido, casi como a los 2 años de haber empezado la investigación, y la gente me decía, pero es que eso es un trabajo, es un doctorado de literatura, ¿sí? Y yo le digo, pero yo no tengo ni idea que es un doctorado, yo lo hago es por pasión, ¿no? Y intelectualmente ha impactado mucho mi vida. Económicamente no, porque siento que en lugar de abrirme las puertas me las cierra, pero eso ahora no importa, porque lo que importa es, claro, porque mira, las editoriales, no voy a decir, pero tal vez la editorial más importante en Hispanoamérica tiene este libro en sus manos, y yo todavía estoy esperando casi un año que tomen una decisión respecto a ello, ¿sí? Pero pues bueno, ya les contaré qué fue la otra decisión que tomé. Por ahí dicen que Dios tiene la última palabra y que Él todo lo pone a su tiempo. Exactamente, eso me decía ayer mi hermana Cristiana.
Mucha paciencia con eso. Es un proceso difícil porque no todas las empresas van a aprobar pues el proyecto, algunas lo verán como que no es viable, pero cuando ya vean que están cogiendo más fuerza y de una, no, compremos a este personaje. Además hay algo, lo que les decía ahorita, yo inicié este proyecto sin saber, normalmente yo no trabajo un libro más de 2 años, que ya es mucho tiempo, es desgastante. Pero yo seguí, o sea, a diferencia de los que han hecho los doctorados con Vargas Vila, pues ellos tienen 1 o 2 años para su doctorado, ¿sí? Es decir, y tienen un trabajo muy concreto que hacer, ¿no? Yo no. En unos tiempos, unos exactamente, plazos, no sí. puede presentarse. Y yo tenía que cumplirle a nadie, ni intelectual, ni académicamente, ¿sí? Es decir, tenía toda la libertad y por eso hasta que conseguí las 75 horas completas dije, empiezo Ni al mecenas porque no te puso un límite. Exactamente, de hecho yo siempre iba a Medellín con mucha frecuencia, yo creo que la mitad de la investigación la hice en Medellín, yo iba con mucha frecuencia porque investigaba en Bogotá e investigaba en Medellín, pero en Medellín lo hacía porque allá tenía los libros, cuando el señor no los tenía, don Argemiro, me los hacía, o sea, los buscaba y a los 3 o 4 meses me los enviaba a mi casa, me los hacía llegar, me decía, es decir, todo lo que se publicaba, creo que hasta el año pasado, 2016, llegó a mis manos. Es decir que, y bueno, ahí está mi biblioteca, aparte de que también me volví un comprador compulsivo de Vargas Vila. Yo todo libro que veo tirado en la calle o en un estante de Vargas Vila lo compro. Claro. No sé por qué, es una cosa rarísima. No, pero aparte de que lo releo y me gusta releer otro libro, entonces tal vez esa es la razón por la que suelo comprar libros todo el tiempo. Bueno, y cuando alguna empresa no compra tu producto, ¿qué has hecho para venderlos? Porque hay alguna manera de hacerlos llegar a las personas interesadas. Así es, entonces ahí es donde nace, bueno, este libro nació el año pasado, Cuentos filosóficos para niños marcianos, que es mi último libro. Ahora les cuento un poco más del libro, pero inicialmente a raíz de que tampoco me lo publicaban, aunque parece un libro mucho más comercial, varias editoriales en España lo evaluaron, pero el problema es que todas se quejan de que no hay presupuesto. Y como uno no tiene un nombre todavía, pues es mucho más difícil publicarle. Me ofrecían pagar la edición, así ellos se encargaran del resto, de la publicidad, todo lo que el apoyo que me puede brindar. Claro, exactamente, totalmente, pero o sea, yo no tenía ese dinero para comprar el 15 o el 20% de la edición, entonces, y es ahí donde surge la idea de crear una tienda virtual, que es mi página oficial, y es ahí donde empecé a comercializar. La página tiene ya casi un poco más de 2 semanas de haberla lanzado, de haberla creado, que es precisamente el logo que tengo acá, se llama estebaneditores.com, se encuentra muy fácil. De todas maneras, a los televidentes que ahora les vamos a dar una sorpresa, que busquen Esteban Blandón, me encuentran muy fácil. Yo tengo varios blogs, tengo mis propios, digamos, periódicos de alguna manera, tengo mi propia columna, es decir, como ven, siempre he sido muy independiente, ¿no? Trabajando con las uñas, con mi familia ayudándome muchísimo. Siempre hay que tener un plan B para todo, no hay que depender de ninguna empresa. Pero entonces dije, bueno, estamos en esto, estoy haciéndole mucha publicidad a la página y sobre todo el libro que le estamos haciendo publicidad, y que en septiembre vamos a hacer unas conferencias en la biblioteca departamental. Ese es el de Cuentos filosóficos para niños marcianos. Bueno, pues tienes otra pregunta allí, me parece. Sí, una última pregunta que yo creo que a muchos les puede interesar. Última pregunta de este set, porque vamos a seguir con él. ¿Qué proyectos tienes a futuro? ¿Vas a seguir con Vargas Vila o vas a cambiar de idea, algún otro proyecto, no sé? Interesante pregunta. Estaba muy con Vargas Vila acá, o sea, yo llegaba a los recitales, a los talleres, a las tertulias, a los encuentros, y todo el tiempo con Vargas Vila, ¿no? Solo me faltó tatuármelo, y creo que ya no lo voy a hacer. Tenía pensado voy a hacer eso, pero ya no lo voy a hacer. Un recuerdo del brazo. Pero a raíz de que leí mucha filosofía, y de que quería hacer un libro corto, porque ese libro de pensamientos es un libro de casi 500 páginas, ¿no? Quería hacer algo realmente muy corto, algo más didáctico, llevarle la filosofía a los niños, a los adolescentes. Y si bien tenía un proyecto de una novela también muy grande, a futuro, 4 o 5 años, dije, yo no me puedo quedar quieto
esperando que me llamen para ver si me publican a Vargas Vila. Entonces surge este proyecto. Entonces, básicamente... Cuentos filosóficos para niños marcianos. Sí, sí. Bueno, pues entonces vamos a invitar a nuestros televidentes que conozcan los patrocinadores de Escriturarte y vamos a continuar hablando con Esteban Blandón, escritor y periodista, Cuentos filosóficos para niños marcianos. Ya regresamos. El tiempo es un recurso no renovable y vital para el cumplimiento de sus objetivos personales y empresariales. Consulte ya al escritor coaching Óscar Alfonso Muñoz. Aprender a tomar decisiones y actuaciones para triunfar, alcanzando el éxito con armonía física, mental y espiritual. Consúltenos 315-574-7346, www.gerenciadeltiempo.com. Aproveche ya el gran supercombo de muebles e innovaciones Johnny. Juego de sala, comedor con vidrio y alcoba por solo 1.799.000 pesos. Fácil aprobación de crédito sin cuota inicial. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Muebles e innovaciones Johnny. Regresamos, amigas y amigos, y estamos en Escriturarte con el escritor Esteban Blandón. Ya hablamos de uno de sus libros, de la historia de Vargas Vila, y estuvimos tocando el tema de cuentos filosóficos para niños marcianos. Entonces, Esteban, queremos saber, después de tanto estudio de la filosofía, ¿por qué llegaste a estos cuentos filosóficos? Y sobre todo para niños. Exactamente, bueno, Vargas Vila es poco filosofía, o es mucha filosofía, pero quería hacer algo para gente joven y conservar el tema que era probablemente la filosofía. El libro no es historia de la filosofía, son los temas del diario vivir o las preguntas que formulan los niños y los adolescentes con un tratamiento filosófico. Ahí solamente hay dos personajes, son básicamente diálogos. De hecho es un libro muy didáctico. El público que está dirigido es mayor de 12 años, 12 a 18 años, y es muy interesante, se aprende mucho. Es como una instrucción para los padres de familia, ¿se puede? Claro, también, de hecho una especie de manual. Creo que aprenden más los padres que los niños. No, tampoco así, pero no, sabe que sí, sabe que sí, sí, de hecho es una orientación para los padres, sí.
en temas sociales, pero también en temas propiamente didácticos, en este caso la filosofía. Son preguntas que los niños hacen, que muchas veces los padres no tienen una respuesta. Aquí el elemento principal es la imaginación. Por eso se llama Cuentos Filosóficos para Niños Marcianos. ¿Quiénes son los niños marcianos? Son esos niños inteligentes de hoy en día, de 3 o 4 años, que construyen preguntas, ¿no?, complejas, ¿no?, y que uno como padre muchas veces se queda sin herramientas. La portada del libro, la niña se llama Alisa Carso. Para los que visiten la página estebaneditores.com van a encontrar la biografía de ella, de quién se trata. Ahí tiene 12 años en la portada, ahora tiene 16, ya es astronauta, lleva más de 10 años preparada por la NASA, y se tiene pensado que sea la primera astronauta en pisar, el primer ser humano en pisar Marte en la misión que se realizará en el año 2033. ¿Y por qué te llamó la atención esta niña para la portada? Pues fue curioso porque buscando información sobre Marte en YouTube, sobre el planeta Marte, me encontré con la biografía de ella. Entonces pensé en que esa podría ser una buena opción como portada. Yo diseñé varias portadas, pero cuando vi la imagen de ella dije, bueno, esta puede ser una opción, ¿no? Después empecé a hacer pues los contactos pertinentes y finalmente logré que en la página van a encontrar otra portada. Esta es una que hicimos al principio. Bueno, discúlpame, Lina, es que tú nos decías que teníamos una sorpresa, un regalo para todos los televidentes y quisiéramos escucharle respecto a la página que acabas de nombrar. ¿Cuál es el regalo para todos los televidentes? Ok, a todos los televidentes que me escriban a un correo, ya ahora se los digo, pero para eso deben visitar la página. ¿Por qué razón? Porque en la página hay 3 libros, que son los que se venden, pero también hay 3 libros más, ensayos, que son PDFs gratis, o sea que eso los pueden descargar sin ningún problema. Hay 3 que son los que se venden, que son el libro de Vargas Vila, Pensamientos de Vargas Vila, está el de Cuentos Filosóficos para Niños Marcianos, y hay un libro de poesía, el que tú nombraste ahí, que ese no lo tenemos acá, que se llama Los Nombres del Amor, es poesía erótica. O sea que quienes estén viendo el programa me escriben al correo estebanbolero@yahoo.es, me dicen, vi el programa y quiero uno de los 3 libros. Pues no le puedo regalar los 3 a cada uno, pero me dicen, quiero el de Vargas Vila, quiero el de cuentos o quiero el de poesía. Y yo con mucho gusto se lo hago llegar personalmente a través del correo. ¿Nos podría repetir el correo y un número de contacto en caso que alguien quiera adquirirlo, por favor? Claro, mira, el correo es Esteban Bolero, con B larga y con E al principio, estebanbolero@yahoo.es. En la página, que la idea es que también la visiten para que conozcan la página, descarguen los PDF gratis, vean el contenido, que es estebaneditores.com, me encuentran muy fácil, o también me buscan como Esteban Blandón. Allí van a encontrar un número donde me pueden escribir a un WhatsApp, que también lo voy a decir, ese aparece en la página, pero ese es 315-804-5565. Muy bien, entonces quería devolverme un poco, que aquí en la introducción digo, bueno, en este libro no dejaste a Vargas Vila en ninguna parte, andas con él. Sigue metiendo en todo. Sí, está, por supuesto. Exactamente. Lógico, sí. dice. Se nota la influencia. La influencia, sí. Sí. Dice en la introducción, no vais a leer en mi fe de bautismo, sino en mi pensamiento en gestación, Vargas Vila. Es decir, Vargas Vila, las frases hablan por sí solas. Y hay una al final, si me dejas, ¿la quieres leer? No, aquí al final del libro, en la contraportada. Sí. Esta. Esa, sí. Allí lo hallaréis con el telescopio en la mano, vuelta la faz al firmamento, siguiendo en las regiones de las sombras la marcha progresiva de los astros. Vargas Vila. Exactamente, habla. Ese es un libro, la para ciencia, niños, sí, pero niños. La ciencia de hoy en día dice, ya el tema no es evolución, sino expansión. No es evolución. Sí. Y ese de manera muy didáctica, muy clara, toca el tema, ¿no? Pues para no meternos en tema, porque la idea es que probablemente en 50 o 100 años o 300, como lo dice Alisa Carson, vamos a tener
gente viviendo en Marte, si no es que ya la hay, porque la NASA también miente mucho, pero yo en ese tema no me meto. El tema es básicamente la historia de la niña sueña que quiere volar, ¿no? Y vuela todo el tiempo con la imaginación. Posiblemente haya gente en otro planeta, uno no sabe, nos están ocultando la verdad. Bueno, pero Lina le va a hacer una preguntita sobre el libro rojo que trajiste hoy. Es un libro como muy especial, Ahora por que me favor. tocas el tema, Rafa. Sí, por favor. Ese libro rojo, antes de que se que nos me lo acabe el escondieron. tiempo del programa, y los amigos televidentes tienen que darse cuenta cuál es el libro rojo Este de librito Esteban rojo Blandón. que tengo en mis manos, que dice el stripper de la literatura. ¿Quién es el stripper? ¿Quién Bueno, es este personaje? La gente no deja de relacionarme con el personaje, aunque inicialmente aquí yo soy la portada del libro, pero lo más seguro es que cuando se edite sea otra. ¡Caramba! Ah, pero esa es tu foto. Sí, señor, sí, sí. Ah, o sea, además por costos y por chocolatina, tenés Le chocolatina. pusieron abdominal. Sí, tiene abdominales y todo eso, vea pues. fue algo Casi curioso. pornográfico la carátula. Fue algo, sí, fue algo muy curioso. Estando en el gimnasio me dice un compañero, me dice, necesito un stripper. Y digo, pero es que yo no soy stripper, yo soy escritor. Pero no, es que tienes buen cuerpo. Yo, bueno, hagámoslo. Entonces, lo que siempre termino diciendo es que uno no es que tenga más talento ni que sea genial, ¿no? Simplemente que uno como escritor todo lo vuelve literatura. Y esa fue mi experiencia como stripper. Y lo decíamos ahora cuando tú interpretas y estudias a Vargas Vila. Ese llegó el momento. Estabas allí Exactamente, ese día, sí, cuando sí, alguien sí, quería sí, un stripper y vio que tú eras el stripper. Exactamente, Entonces, sí, sí, te das sí. cuenta Y es algo muy la curioso parte y de yo la no, energía y yo de no la peleo vida. con eso tampoco, ¿no? Yo me dejo llevar. Te dejas querer. Exactamente. Tenemos que dejarnos querer, amigos míos, de verdad Pero que este sí. libro se trata de tu vida como tal o Lo de único algún- que hay ahí real son mis experiencias como stripper, es decir, las que cuando bailé, ¿no? Porque viajé por todo el país bailando como stripper, pero siempre desde aquí, más porque me llamaban o porque me solicitaban, pero la gente me decía, váyase para Bogotá o no, o sea, yo me quedaba acá porque, de hecho, también es un libro muy largo de casi 400 páginas. Y un formato carta. Sí, señor, sí, señor. Entonces, pero no, yo una vez trabajé 2-3 años, gané mucho dinero y Bueno. con eso dije, bueno, ya A suficiente. propósito, Intenté yo le voy a preguntar, Lina, aunque podría interesarte a ti, pero yo quiero saber el precio. ¿Cuánto vale una presentación de un stripper? ¿Cuánto dura? Mira que eso es curioso. Esa es la razón por la que ya no lo hago, porque en lugar de subir el precio hace, por ejemplo, 8 años que bailaba o más, ha bajado. Por la influencia del narcotráfico, es que tuvimos una cultura financiera, Sí, ficticia, ¿no? ficticia. Entonces ahí Caramba. modelos, tanto masculinos como femeninos, eran los que sacaban provecho, ¿no? ¿Y qué tabúes sabían? ¿Qué te decían respecto al stripper? ¿Qué regaños por parte de tu familia? No, mira que no. Por ejemplo, si así ha pasado con Vargas Vila, que la gente que lo ha odiado hoy en día, yo creo que me admiran más a mí que el mismo Vargas Vila, pero han terminado queriéndolo por lo que yo he hecho. Lo mismo sucede con el tema. Sí es un tema tabú y más para la literatura, ¿no? Pero de eso se trata, ese es mi desafío también como escritor, ¿no? Llevarle los temas de los que la gente no habla y además que con mucha seriedad, la gente que me conoce pues sabe de todo, a pesar de mi juventud, de todo mi trabajo como escritor durante más de 20 años como lector, y eso es básicamente lo que te forma. ¿Eso fue como un riesgo que quisiste correr? Como salir de lo prohibido y mostrar lo que dice, no, esto es feo, es mala educación, esto no está bien. En algún momento Sí, es más hubo o menos- comentarios negativos. Es más o menos eso, pero también es curioso porque es el libro que más la gente me pide, pero es el único que no vendo. Yo creo que ya a partir del próximo año empiezo a comercializarlo. Pero también encuentras información, encuentras capítulos, encuentras fragmentos en el blog. El blog se llama El Stripper de la Literatura. Igual como Esteban Blandón me encuentran, pero Aquí hay un mensaje, lo voy a leer. Esta no es mi vida, pero hubiera podido serla. Tal vez sea como la tuya o se te parezca. Tan efímera como la mía y tan sabia como la de Vargas Vila. Otra vez Vargas Vila. y es curioso que este es el libro anterior a este. Esto fueron 3 años, esto se fue para un premio importantísimo.
Y hay una historia larguísima que después algún día en una conferencia tal vez la cuente sobre este libro, o sea, han pasado muchísimas cosas. Pero este libro yo lo guardé y empecé a trabajar con Vargas Vila. Siempre edito mis libros en ese formato porque pues me gusta. Pasta dura. Además que me malacostumbraron. El patrocinador de este libro, cuando vio el primer borrador, lo mandó a empastar. Y le dije, no, espere que yo tengo el libro completo, porque le pasé 70 páginas. Entonces, yo siempre voy a Medellín a empastarlos, que es donde lo hago, ¿no? Entonces, y me malacostumbré, ¿no? Y también como diría un amigo escritor, pues para chicanear yo mismo, ¿no? Y ese mensaje que acabamos de leer en este libro, ¿en qué te basaste o cómo fue que llegaste a semejante frase? Es por el conocimiento. Es decir, ese libro también contiene, bueno, estos dos libros lo confirman, ¿no? De hecho, esa es mi única novela y es una trilogía, pero yo no soy tanto narrador, ¿no? Soy más pensador, más ensayista, ¿no? Entonces, pero ese libro tiene muchos elementos, aún siendo un libro anterior a Vargas Vila, muchos elementos, muchas lecturas de ensayos. Sí, o sea, también una narración permanentemente. Sí, exactamente. Traes la historia y la acomodas en la parte literaria. Exactamente, sí. Y la enriquezco con elementos filosóficos, que es... ¿Para cuál público está dirigido este libro y de edad, obviamente? Pues yo diría que para todos los públicos, pero como me dijo un amigo, ese libro es mejor que no la lean las mujeres. Porque está enriqueciendo. Además que mire, le cuento así rapidito. El protagonista es un muchacho que estudia psicología y en la mitad de la carrera, que hace donde entro yo con mi historia real, ¿sí? Para ayudarse, trabaja como stripper, ¿no? Entonces, pues ya se imaginarán que sí, con todos los elementos de un estudiante de psicología, ¿sí? Más con mis conocimientos como escritor, pues todo lo que puede hablar ahí con respecto al comportamiento de los hombres, ¿sí? En un escenario como ese, o sea, bailando, desnudándose. Claro, bueno, para nosotros es de gran satisfacción tener a un joven que ha hecho un trabajo ya de reconocimiento literario, biográfico, sobre todo en el pensamiento de Vargas Vila y los otros dos libros y lo anterior que es con premio, los amores eróticos. Pues tenemos que despedirnos y esperamos que Lina le haga una despedida, un agradecimiento por acompañarnos en este subprograma Escriturarte. Ya los televidentes tienen su regalo maravilloso, todos pueden tener un libro. Así es, Rafa. Esteban, muchísimas gracias por haber venido, por habernos acompañado a este programa. Las puertas de Escriturarte están abiertas las 24 horas para ti. Así es. Muy buenos tus libros, interesante lo de niños marcianos, porque esta generación está, wow, no necesitan ya colegio, uno necesita colegio, nos ganaron. Sí, saben bastante los niños. Sí, has cogido puntos muy interesantes que a los padres de familia les pueden ayudar con ese libro. Pues, muy agradecido con ustedes, con la gente del canal, con el programa Escriturarte y pues con los televidentes. Cualquier cosa saben que me pueden escribir, todos sin excepción tienen libro. Perfecto. Amigas y amigos, hasta la próxima.